Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de una joya que pasó bastante desapercibida en nuestro mercado cuando se publicó allá por el 2016. Llegó a España de la mano de ECC, originalmente es cómic francés de la BD, publicado en Francia el Integral en el 2015. Y como ya digo, a España llegó en el 2016 y lo hizo en este formato jibarizado que es de vergüenza ajena. Para que veáis, es incluso más pequeño que un comic book USA y que realmente no le hace justicia a este formato a la maravilla de dibujo y a la historia en general que nos presentan aquí los autores Darko Macan e Igor Gordey. Ambos son viejos conocidos del público lector de cómic americano, el primero porque ha trabajado bastante en el universo de Star Wars de Dark Horse. El segundo, Igor Gordey, es un veterano, lleva desde los años 80 trabajando tanto en el cómic europeo como en cómic USA, sobre todo en Marvel, y la verdad es que es muy bueno, pero tiene una fama injustamente merecida por el trabajo que hizo en los nuevos X-Men de Morrison. Fama de la que él no es responsable porque le daban los guiones con una semana de antelación para que los dibujara. Con ese tiempo nadie hubiera hecho un trabajo decente y bueno, aún así él lo hizo y se ganó el odio de los aficionados que consideran que estropea la etapa del calvo, pero como ya digo, la responsabilidad no fue suya. Aquí, ¿qué tenemos? Pues aquí tenemos una historia que mezcla la ucronía, el holocausto zombie y con elementos de steampunk, casi nada. Y que nos presenta a un mundo en este siglo XX, pero que ha evolucionado de una forma muy diferente. Para empezar, bueno, el cómic ya lo estáis viendo, es tapa dura, tamaño jibarizado, made in bot. Aparte de eso, la calidad tanto de papel como de la encuadernación y demás está bastante bien. Lo único que se le echa en falta es, como siempre, algunos extras, algún texto explicativo, alguna entrevista con los autores, pero en fin. Ya entrando en materia, empezamos el cómic con Europa en el siglo XV, en que llegó la peste, pero esa peste, al contrario que en la historia que nosotros vivimos, no es la peste negra, sino es los zombies. La peste llegó, empezó a transformar a la población en zombies, y vemos como un sacerdote de una pequeña aldea recibe a una chica humana, aún no convertida, que está siendo perseguida por una horda. Es una de las pocas que aún no está convertida. El sacerdote ya es zombie y simplemente por la fuerza de fe que es capaz de controlar sus impulsos. Los zombies aquí no son los típicos de Walking Dead, no son seres descerebrados, seres... Básicamente son no muertos, viven eternamente y tienen el impulso de comer carne humana, carne viva, pero por lo demás pueden razonar, y pueden hablar, pueden comunicarse, simplemente no mueren y tienen ese impulso que pocos pueden parar. Damos un salto en el tiempo de siglos y nos encontramos en la América, lo que parece la América prehispánica. Fijaos qué pedazo de página, qué bien dibuja Corday. Y el caso es que aquí tiene unos rasgos que recuerdan al Corben, sobre todo en los rostros, y de verdad es una maravilla. Qué lástima que esté en formato reducido, pero aún así el dibujo es alucinante. Esta no es la América prehispánica porque los españoles nunca llegaron al continente americano. En lugar de eso, la civilización, las diferentes civilizaciones que lo poblaban siguieron desarrollándose y nos encontramos aquí un mundo en el que la cultura dominante son los incas, que han conquistado todo el continente americano, tanto el norte como el sur, y que han convertido, por ejemplo, a los aztecas, los han sometido y los han convertido en su ejército privado, es la casta militar, a los mayas, que los han convertido en sirvientes, en prácticamente juguetes sexuales. Aquí, ojo, hay sexo y violencia explícita, y puede que no sea del gusto de cualquiera. Y de hecho, cuando llegamos a estas páginas, vemos como el heredero del Imperio Inca está poniendo punto y final a una rebelión del pueblo Lakota, que es los indios norteamericanos
que salían en Scalped. Y vemos que este príncipe es un príncipe soñador, filósofo, le gusta preguntarse por el sentido de la vida, ingenuo, incluso un millennial de la época, y que de verdad no está preparado para convertirse en el heredero. Que sufre el desprecio de la casta militar, de estos aztecas y sobre todo de su general, que desprecia y odia en secreto, y no tan en secreto, públicamente a los incas, y que se maldice por tener que vivir bajo su mando. Es un guerrero de los pies a la cabeza, y para él la vida es lucha, combate, gloria y muerte. Conocemos también al último de los Lakota, al último que propició la rebelión de su pueblo y que aspira simplemente a morir con él, pero el príncipe quiere hacer un pequeño experimento y le deja vivir. Va a ser el último superviviente de tu pueblo, a ver qué tal. Pues eso es lo que nos encontramos en las primeras páginas. Simplemente el world building es alucinante. La capacidad que tiene Darko Makan para fusionar todas estas culturas, darles un sentido, además a elementos de steampunk, con estos especie de barcos voladores que ya vimos en su momento en Torgal, y que obviamente son un homenaje. El detallismo que tiene el dibujo de Corday aquí en los ropajes, en las estructuras, en las pinturas tribales, en este sistema de comunicación, qué bueno es Corday y qué mala suerte la gente que no sea capaz de apreciarlo. Vemos cómo pasan las páginas y el world building se va ampliando. Vemos aquí que, al igual que floreció los imperios americanos, floreció también el imperio chino, lejos de las influencias destructoras de los británicos. Así, China es la nación más avanzada. Vemos que tienen estas especies de dirigibles o algo así, mecánicos, y poco a poco, en pocas páginas, te va montando un world building que mezcla todas las culturas, las fusiona y a la misma vez las hace perfectamente reconocibles, que es alucinante. Pero además se monta un juego de tronos entre los hermanos, entre los herederos de ese gran inca. Un inca es un anciano, un viejo ya, obsesionado por la muerte, y que cuando vuelve su heredero, le confía el secreto. El secreto es que la inmortalidad existe, o así lo interpreta él. La vida eterna existe y la prueba la tienen en estos humanos que llegaron del este, es decir, son el equivalente a Colón y sus compañeros, que llegaron ya convertidos en zombies y que desde entonces los han mantenido como una curiosidad dentro de esta especie de circo. El Inca, el gran Inca, el líder, que es ya anciano y que tiene miedo a morir, pues interpreta como que la fuente de la juventud existe en el este, en Europa, y envía a su heredero a buscarla. Como ya he dicho, hay un juego de tronos entre los hermanos, porque están 2 hijos y 2 hijas casados entre ellos, incesto, mientras que el hermano mayor heredero es ingenuo, es soñador, es filósofo. El hermano pequeño es alguien que es muy ambicioso y que hará cualquier cosa, lo que sea necesario para conseguir el poder. Mientras que la hermana esposa del heredero es alguien que se avergüenza de su hermano, de lo débil que es, y que no puede darle lo que ella desea. La hermana del hermano pequeño pues es alguien ingenua, alguien que simplemente está para complacer a su esposo, pero que sin embargo conforme avance la trama cambiará bastante. El desarrollo de personaje aquí es impecable, tanto de los personajes principales, los dirigentes generales, como de los criados. Hay una pareja de criados homosexuales que viajan con el príncipe y que también tienen un desarrollo muy interesante. Todo esto nos lo cuentan en el equivalente al primer álbum. Pocas veces vais a encontrar una historia con tantas aristas, con tantas capas, con tantos personajes, cada uno interesantes, y tantos politiqueo, tantos Juego de Tronos, todo en un primer álbum. Seguimos en la trama avanzando y a partir de aquí la historia cambia y vamos en un viaje alrededor del mundo, de este mundo, un mundo que ha sido alcanzado
que ha sido América, se ha salvado, pero Europa, esta Europa a la que llegan después de meses y llegan de una manera un poco accidentada, esta Europa que llega y que hace siglos que está atrapada en este estado de zombies, hace décadas, hace siglos que no ven a seres vivos, en cuanto los ven pierden el control, pero los guerreros que acompañan, los guerreros aztecas, protegen al rey. Fijaos las ropas, los plumajes, las decoraciones, todo. Que alguien me diga que Igor Corday es malo. Mientras eso ocurre, por detrás hay una serie de tramas secundarias, una revuelta palaciega en América, unas espías chinos que parece que tienen tratos con el Inca, no sabemos por qué, pero mientras tanto nuestro príncipe cumple su función, su misión y trata de encontrar a alguien que le explique dónde está la fuente de la juventud. A partir de aquí ves un recorrido por esa Europa occidental totalmente devastada por el vampirismo, por los zombies. Llegamos a conocer al Papa, el Papa de Aviñón, en lucha constante con los diferentes pretendientes. Vemos a viejos conocidos del Renacimiento, artistas, Miguel Ángel Buonarroti, aquí lo tenemos, que ha seguido todos estos siglos trabajando, desarrollando su estilo. Vemos cómo se enfrentan seres de fe, como son los habitantes de la Europa de la Edad Media, ante lo que les ha ocurrido. Están en el cielo, están en el paraíso, esto es la vida eterna, esto es lo que les prometieron. Conforme pasan las páginas, vamos avanzando, se van sucediendo las vicisitudes, traiciones, alianzas, desarrollo de personajes todo el tiempo y llegamos a Europa Oriental, una Europa Oriental que aún no ha caído completamente bajo la influencia de los zombies y que tiene en los monasterios ortodoxos la último baluarte contra esos zombies y que tiene una manera muy particular de defenderse de ellos. Seguimos nuestro viaje y llegamos hasta China, esa China que de nuevo construyó la Gran Muralla, pero en este caso para defenderse de la invasión zombie y funcionó. Es un imperio que está libre de esa plaga y que puede que tenga algo que ver en lo que ha ocurrido más allá de los mares en América. Seguimos más adelante y llegamos hasta África. Fijaos otra página. Hasta África, una África que paradójicamente es el único continente relativamente libre de zombies, o mejor dicho, existen pero no han tomado todo el continente y hay una coexistencia pacífica. De hecho hay humanos normales, hay zombies, hay mestizos de zombies y humanos, es muy curioso. Y bueno, todo ello con el dibujo alucinante de Corday, que de verdad hace un trabajazo. Me encantaría tener esto a tamaño grande, a tamaño europeo. ¿Qué más? Pues que es una obra que va a encantar a cualquiera que le guste el género histórico, las ucronías, el género de zombies y que tiene muchas más capas de las que aparece a primera vista. La he leído varias veces, cada vez la disfruto más y cada vez descubro algo. Y lo único que puedo echar en cara es, aparte del tamaño, que esto no se hubiera continuado, porque aunque queda cerrado y bien cerrado, el mundo que han creado aquí, tanto Darko Makan como Igor Corday, la verdad es que daba para contar muchísimas más historias. Y nada más, eso es todo por hoy. Un saludo y hasta la próxima.